de Che. Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos a unos cuantos días de la elección federal más grande y estatal más grande, sumadas, que ha habido en nuestra historia. Esto todo el mundo lo hemos escuchado, pero es una elección compleja, es una elección en donde intervienen diputados locales, alcaldes, todo va a estar en juego y por supuesto la conformación de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Ese día lo que ocurre con muchos ciudadanos es que se aproximan a la casilla y pues ante la novedad abren la boleta y muchas veces no saben qué es lo que van a ver. Hay nuevos partidos, otros que desaparecieron, hay situaciones que van cambiando y es por eso que hemos decidido dedicar este programa a explicar de alguna manera qué es lo que podemos esperar esa noche, esa tarde y ante qué se van a enfrentar los electores para que todos lo tengamos claro. Es para nosotros de verdad un privilegio tener a uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, que lleva muchos años en esto, que es un verdadero experto, diría yo, desde la demoscopía hasta sus funciones como servidor público ya desde hace tiempo. Y precisamente lo hemos invitado para que nos ayudes, Jaime, a explicarle al auditorio qué es lo que vamos a ver y cómo van ustedes a procesar la información. Jaime, bienvenido. Jaime, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Déjame hacer una pregunta muy precisa. Llega el ciudadano a la elección donde hay elección de gobernador, de alcalde, de diputados locales y diputados federales. ¿Va a tener que ir a varios lugares como antes? ¿Le van a dar todas las boletas al mismo tiempo? Mecánicamente, ¿cómo está organizada la elección? Funciona una casilla única. Llega a una sola casilla, deberá formarse en una fila donde habrá cuidado de mantener la sana distancia. Podrán ingresar al espacio de la casilla hasta 2 personas al mismo tiempo, 2 electores. Se van a identificar con su credencial para votar ante el presidente de la casilla. Es una sola mesa directiva de casilla y una vez identificado se le entregarán, en el supuesto que mencionaste, Carlos, 4 boletas, una para diputados federales, una para gobernador, otra para ayuntamientos y otra más para diputados locales. Esto podría variar en una boleta, ser una boleta menos, dependiendo de la entidad federativa de que se trate. Y cada ciudadano o ciudadana se dirigirá a un cancel especial para garantizar, con una mesa para garantizar el secreto del voto, digamos, rodeado de 3 paredes que le permiten votar con absoluta libertad y secreto, cruza sus boletas y después regresa hacia la mesa donde habrá una urna para cada tipo de elección, fácilmente identificables por un color correspondiente al de la boleta, y deberá depositarlas ahí doblada en 4, digamos, en doble doblez, para que se pueda introducir en la ranura de la urna, que será transparente como se acostumbra en México desde hace muchos años. Ahora, el ciudadano se va a enfrentar, no es la primera vez, a coaliciones. Y hay mucho ruido en el sentido de que si tú te equivocas al elegir tachar, digamos, en la boleta a un partido que está en coalición y a un partido que no está en coalición, ese voto se anula, se pierde. ¿Cómo debe de votar el ciudadano en caso de que quiera votar por una coalición o en el caso de que quiera votar por un partido que va solo? ¿Sí? Hay que recordar que a partir de 2009, los partidos coaligados aparecen en la boleta cada uno con su emblema por separado, si bien con el mismo nombre del candidato. De tal manera que los ciudadanos que quieran votar por una coalición pueden cruzar un solo emblema, si así lo quiere, de los partidos coaligados
y ese voto servirá para la suma de votos de la coalición. Si lo prefiere, podría cruzar más de un emblema, pero en este caso deberá tener cuidado de que los 2 o 3 emblemas que cruza llevan al mismo candidato. Es un derecho del ciudadano cruzar más de un emblema si así lo quiere, pero no está de más aconsejar que la forma más sencilla y segura de votar, sin riesgo de equivocarse, es cruzar un solo emblema, sabiendo que cruzando el emblema de un partido que integra una coalición, ese voto sirve para toda la coalición. Sirve para toda la coalición, pero se le asigna a ese partido. También hay que tener claro, ¿no? A la hora de que se cuentan los votos y se dice qué partido obtuvo qué, a diferencia del pasado, donde había un pacto previo de cómo se iban a distribuir los votos, aquí se asignan en función de qué tachaste. Si tachaste un partido, se va todo para ahí. Si tachas 2 partidos, se divide en 2. Si tacharas 3 en el caso, se divide entre 3. Entonces, sí tiene algún mérito, digamos, saber a dónde le vas a tachar. Pero quiero subrayar lo que dijo Federico. Si te equivocas y tachas uno de por acá y uno que no va en coalición, ahí sí se anula, no hay nada que hacer, no se divide, se acabó. Sí, y votar partido tiene efectos, por ejemplo, para la conservación del registro, para partidos que se encuentren con una votación baja, y tiene efectos también para la asignación de diputados de representación proporcional, tanto a nivel federal como a nivel local. Ahora, creo que es importante esto del registro porque hay 3 partidos que aparecen por primera vez en la boleta. Uno tenía un nombre distinto, pero ahora aparece con otro nombre. Y estos partidos no van en coalición. Si no votas por ellos, si votas por ellos y alguien más, tu voto se va a la basura y necesitan juntar ese 3% del voto total de los mexicanos para que tengan registro. Y en cada una de las elecciones pues habrá otros partidos sueltos porque no van en coaliciones en todas. En algunos distritos encontrarán que van juntos los partidos de las 2 coaliciones, pero en otros los mismos partidos pueden ir separados. Entonces, piense muy bien cuál es su partido favorito, porque esa es realmente la forma más sencilla de decidir cómo votar. Pero hay una pregunta que sí me parece importante desde el punto de vista práctico, porque cuando yo empecé a votar, tú votaste antes que yo, votábamos 2 veces por diputado. Uno diputado era para el diputado de mayoría y otro el de representación proporcional. Y ahora lo que genera mucha confusión es que votamos una vez, digamos, se va a usar 2 veces ese voto. Uno se va a usar para contar a los de mayoría, pero ese mismo luego se usa para el de representación proporcional. Es donde viene para el elector una cosa muy complicada, porque si tu diputado al que tú votas es un partido muy chiquito, pues no va a ganar el de mayoría. Ese voto, digamos, ya lo desperdiciaste, solo lo estás usando para la asignación de representación proporcional. ¿Es correcta esta interpretación, Jaime? Sí, pero no es tan complicado, porque en la misma boleta, efectivamente, al cruzar un emblema, se está votando por ese partido para mayoría relativa, con probabilidades diversas de ganar, pero al reverso de la boleta están las listas de candidatos por representación proporcional de cada una de las 5 circunscripciones, y estos votos se suman tanto a nivel nacional como dentro de cada circunscripción para la asignación de diputados de representación proporcional. Y ese voto de representación proporcional es tan auténtico, tan ciudadano y tan válido como los votos por diputados de mayoría relativa. Ahora, Jaime, yo creo que una de las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral recientemente, más importantes, y que yo creo que es de alguna manera la recuperación de la esencia misma de lo que está plasmado en la Constitución, es impedir que después de la votación vengan alianzas que deformen lo que era, digamos, la intención de voto. En el entendido de que tú lo que quieres es un espejo en la Cámara de Diputados de lo que fue la expresión ciudadana. Y con los años se vino pervirtiendo esta figura hasta que llegó a haber una desviación de cerca de 15 puntos porcentuales. Y ahora esto no se va a dar. Entonces no se va a dar porque el INE tomó esa decisión de revisar y de alguna manera limitar la posibilidad de que los diputados cambien después para conformar mayorías que no están en los votos.
¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo se vio desde la sala del Consejo del INE? Primero, la representación de la Cámara de Diputados es un espejo, pero no exacto, de la distribución de votos por parte de la ciudadanía, porque la Constitución misma prevé que pueda haber una sobrerepresentación hasta de 8%. No es que sea un premio de 8%, es que hay un límite a la sobrerepresentación que por sí mismo, por una lógica de distribución aritmética de votos, los sistemas de mayoría relativa tienden a producir en favor del partido más votado. A eso eso existe como hay un límite en la Constitución a ese efecto, pero ese propio límite había sido esquivado en elecciones anteriores mediante las coaliciones, el préstamo de candidatos entre partidos coaligados e inclusive al traslado o transferencia de unos candidatos que habían sido elegidos por un partido y apenas se iba a integrar la nueva legislatura, se pasaban a otro. A esto se le puso un límite parcial dentro de los límites que establece la Constitución, pero hay que decir que el Tribunal Electoral, que confirmó este acuerdo del INE, también le agregó una disposición para que a la hora de integrar la Cámara, inclusive con eventuales transferencias de diputados de una fracción a otra, se cuide no rebasar el límite de 8% de sobrerepresentación para cada partido. Ahora, quizá vale la pena aclarar que esto es solo para la asignación de curules, porque si luego un diputado del PAN se quiere ir al PRI, no hay ninguna restricción, pero nos falta un minuto. Jaime, me gustaría que nos contaras rápido. El día de la elección, ¿vamos a saber quién ganó o no? Sí, hay 3 momentos para conocer los resultados de la elección. Primero, después de que se hacen los cómputos en la casilla y se empiezan a emitir las actas, habrá unos conteos rápidos, uno de ellos a nivel nacional para estimar la composición de la Cámara de Diputados. Esto se conocerá alrededor de las 11 de la noche, puede variar un poco la hora dependiendo de la fluidez que hay en los cómputos. Y habrá 15 conteos rápidos para cada una de para las sendas elecciones de gobernador que también estarán en juegos. Y más tarde, a partir del miércoles, un programa de resultados electorales preliminares empieza a fluir casilla por casilla conforme se van entregando las actas a los centros de acopio de datos. Y por último, a partir del miércoles siguiente al día de la elección, están los cómputos oficiales, formales, donde se coteja acta por acta para conocer los resultados oficiales de cada una de las elecciones. Pues está claro. Está claro y de verdad mil gracias, Jaime, porque hay esas 72 horas que son de alguna manera horas en que hay que darle al ciudadano, porque hay que recordar que estas elecciones en México las organizan los ciudadanos. Habrá 1.500.000, 1.600.000 personas. 1.200.000 creo, ¿no? Que organizando las elecciones, ¿no? Entonces, también es cuestión de darles a esos ciudadanos la oportunidad de que hagan su trabajo como tales, como ciudadanos, ¿no? Aunque sabremos algunas estimaciones que serán más o menos robustas, para fin de la noche, 10, 11 de la noche, saldrán a decirnos, pues con los estimados, vamos por aquí. Pero sabremos cómo estuvimos hasta el miércoles. Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Carlos. Mucha suerte en el proceso electoral. Mil gracias, Jaime. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima y no olviden votar, por el que usted quiera. Buenas noches.